Buenas noches con todos. Mi nombre es Jenny Zaida Castro Guamán. Primeramente daré a conocer el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de Práctico 1, Servicio Comunitario. En la República del Ecuador, los derechos digitales se encuentran protegidos por el ordenamiento jurídico. Al momento de ser lesionado o vulnerado, se podrá ejercer acciones legales de reparación. Por ese motivo, se creó el Registro Oficial Suplemento número 459 del 26 de mayo del 2021, donde el público de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información de datos de este carácter, así como su correspondiente protección. En lo principal, la ley antemencionada se refiere a las condiciones que se deben verificar para que el tratamiento de los datos personales sea legítimo. El sharing. Difusión en redes sociales de imágenes y comentarios sobre los hijos menores de edad por sus padres o madres o por ambos simultáneamente en un fenómeno creciente, en la cual cada uno de nosotros tenemos el conocimiento en el que todos tenemos que tener el valor para proteger a nuestros hijos y no estar publicando en cualquier red social fotografías de nuestros pequeños. Como todos sabemos, la pandemia del COVID-19 ha incrementado el uso de las redes sociales, sobre todo durante los meses de confinamiento. Las redes sociales han ayudado a paliar la separación en la medida en la que la comunicación con familiares y amigos han sido frecuentemente. También han contribuido a un aumento de sharing para las clases virtuales. La libertad de expresión de los padres y de los derechos a la vida privada de los niños bajo su tutela a su identidad digital, también desde la perspectiva de la visión del menor hasta la actitud parental. Una revisión de la bibliografía muestra la variedad de argumentos que han expresado las modalidades de equipos entre esos derechos presentes en el sharing. La investigación se complementa con una encuesta a niños y adolescentes entre de 13 y 18 años, realizada en marzo del 2020. Se responde hacia la crítica sobre los estudios de derecho de los menores, no de un influir su propia visión. Palabras clave de sharing: libertad de expresión, redes sociales, medios sociales, derechos digitales, derechos al olvido, niños, adolescentes, hijos menores. Encuesta. Como se señala en el artículo 35 de la Constitución, que reconoce atención prioritaria. Igualmente, en el artículo 44 de la Constitución se establece que el Estado, la sociedad y la familia, y de manera prioridad, deben garantizar el derecho integral de los niños, niñas y adolescentes. En el artículo 66 se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información de datos de este carácter, así como su correspondencia protección.
La recolección de archivos, procesamientos, distribución o difusión de estos datos o información requiere la autorización del título o el mandato. Violencia a la intimidad. En el artículo 178, violencia a la intimidad del Código Orgánico Integral Penal, sanción a la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, viole la intimidad de la otra persona y será sancionada con la pena preventiva de libertad de 1 a 3 años. Como también en el artículo 471 del Código Integral Penal, las grabaciones del audio, imágenes, videos o fotografías relacionados a un delito, siempre y cuando se obtenga en un lugar público y de libre circulación. Derecho a la privacidad. En el artículo 53 del Código de la Niñez y Adolescentes dice que el derecho a la privacidad y a la violencia del hogar y las formas de comunicación sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres menores, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida privada y familiar. Todos tenemos derecho a una vida privada en la que nadie debe interponerse. Todos tenemos derecho a que nos respeten las actuaciones y los sucesos de nuestra vida. Además, por otra parte, también existe otro derecho por el cual otras personas pueden hacer públicos hechos propios de diversas maneras, mediante comunicación como la televisión, radio, prensa. Por ejemplo, los periodistas tienen el derecho a dar a conocer las vidas trayectorias profesionales de personas célebres. Sobre todo, todas las personas tenemos derecho a una vida privada. Tomando en cuenta que al ordenamiento jurídico ecuatoriano vigente le falta buscar mediante adecuadas, mediante educadores y eficaces para proteger los derechos antes mencionado, aunque existan artículos penas que sancionan y condenan a los derechos humanos que incumplen este derecho. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativos y servicios de servicios públicos lo resuelvan mediante la aplicación de norma jerarquía superior. Los derechos antes mencionados están respaldados por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código de la Niñez y Adolescente. Conclusión. La nueva forma de vulnerar derechos de la niñez y adolescente son los medios de información, principalmente las redes sociales digitales, cuyo uso está ampliamente difundido y aceptado en el Ecuador entero. En caso a la intimidación sexual por medio de las redes sociales digitales deben ser consideradas como formas de maltrato y violencia en contra de sus víctimas, pues vulnera su derecho a la libertad y integridad sexual. Existe la necesidad urgente de tener una legislación adecuada para evitar y castigar cuando se vulneran los derechos de la niñez y adolescente, utilizando mediante información y redes digitales. Gracias, esto ha sido toda mi exposición.